Muy buenas tardes. En el marco de la celebración del 150 aniversario de la Constitución de 1857 y 90 años de la Constitución de 1917, mis colegas Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar han tenido la genialidad de organizar este seminario Constitución, Democracia y Elecciones, la reforma que viene, cuyo programa, la segunda mesa, es la que hoy nos ocupa, es la mesa de medios de comunicación y democracia. El título mismo ya sugiere el horizonte de la mesa. Los medios de comunicación son imprescindibles en una democracia del siglo XXI, como también lo son los partidos políticos. Pero los mexicanos percibimos que la democracia de partidos está costando mucho dinero, y objetivamente lo está costando. ¿Cuáles son las causas de ello? ¿Cuáles las posibles soluciones para reducir sensiblemente la carga del contribuyente en nuestra democracia de partidos? ¿Y cuál es el papel de los medios en una democracia? Para hacer comentarios sobre todo ellos tenemos a Carmen Aristegui, a Miguel Carbonell, a Javier Corral y Jorge Islas, que en unos momentos más estarán con nosotros, a Sergio Sarmiento y a Raúl Trejo. Todos ellos son distinguidos participantes cuya notoriedad, como académicos, como políticos, como figuras de la televisión mexicana, me permiten obviar la lectura de sus amplios currículos. Las reglas ya las saben desde la primera mesa. Van a hacer uso de la palabra por orden alfabético. Cada conferencista tiene 20 minutos y al final de todas las sesiones haremos una sesión de preguntas y respuestas. En cuanto a ajustarse al tiempo como función del moderador con respecto a los participantes, pues creo que me toca la mesa más fácil porque tenemos aquí académicos muy experimentados que saben que el tiempo es oro en los seminarios, y también, por supuesto, a dos de los periodistas de la televisión pública, de la televisión mexicana, que saben también justamente que cada uno tiene 20 minutos y que después de ellos tenemos que hacer un corte comercial que cuesta oro en esta democracia de partidos. Así es que sin más, empezamos. Damos el uso de la palabra a la señora Carmen Aristegui. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniel y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por establecer las condiciones para este encuentro, un encuentro que ya tuvo su primer capítulo esta mañana, por lo que nos cuentan, bastante complicado, muy complejo, difícil, y que es un síntoma más, es un elemento más que nos muestra justamente cómo ha quedado la sociedad mexicana, la propia universidad, en su conjunto, los actores políticos y sociales de nuestro país a raíz del proceso electoral del 2006. División, confrontación, desconfianza, palabras que tendríamos que utilizar con toda claridad para tratar de ubicarnos en el momento en que estamos viviendo en nuestro país. Esta democracia mexicana que ha atravesado el peor momento de su joven historia, desde que empezamos a llamarla como tal, desde que empezamos a referirnos a México como una vida democrática. Bueno, sin duda el proceso electoral presidencial ha sido el peor momento que hayamos vivido en esos términos. De hecho, en términos formales, este juego de fuerzas políticas y de competencia tuvo que atravesar por un proceso tan controvertido, tan polémico, tan encendido, y los mecanismos legales que hoy invita el Instituto a discutir, los mecanismos legales y formales que se tienen para resolver el conflicto político, están a prueba, están a discusión y están a revisión. La democracia mexicana tuvo que procesar un estrechísimo resultado de apenas del 0.56%, como sabemos, y por primera vez la elección para la presidencia de México se resolvió en el ámbito jurisdiccional. De ese tamaño es el asunto, y lo que vimos durante este tormentoso proceso no puede dejar satisfecho a nadie. Se puso a prueba todo y muchas cosas quedaron maltrechas, muchas cosas reprobaron este proceso,
y lo que hay que hacer hoy es hablar de ellas, revisar todo lo revisable y poner los puntos sobre las IES. México pasó de la llamada sana incertidumbre en la competencia. México pasó del sanísimo momento de no saber quién va a ganar cuando estás en competencia a la devastadora incertidumbre sobre los resultados. De una incertidumbre a otra pasamos y en buena medida lo que vimos esta mañana en la universidad sigue siendo, como decía, ese elemento que cruza a una franja importante de la población mexicana. Tenemos el desconocimiento del fallo del Tribunal Electoral por parte de uno de los dos principales contrincantes, por lo tanto, el desconocimiento del mandato legal de quien hoy es presidente de México, del oponente, y de la mano de eso tenemos una franja importante, como decía, de población que encuentra que la elección fue fraudulenta. Todo esto deja una estela envenenada de desconfianza. Todo esto nos deja un panorama difícil todavía de procesar con situaciones como las que hoy vivimos. Nada peor para una vida democrática como lo que hoy estamos viviendo. Hoy en la mañana se pueden dar muchas interpretaciones de lo que acabó ocurriendo. Habrá quien diga que no se puede dejar el paso a quienes participaron desde el punto de vista de muchísimas personas en este país en una elección con las características que tuvo la del 2006. Habrá quien rechace lo que ocurrió esta mañana en la universidad, alegando que eso impide los caminos y los canales propios del diálogo y de la discusión, y qué mejor lugar que la universidad justamente para fomentarlos y para abrir los canales de comunicación entre las partes que han formado esta historia de terror. Y bueno, pues se puede interpretar de mil maneras el asunto. Lo que no se puede evitar es hablar de ello. Lo que no se puede evitar es ver que efectivamente sigue habiendo una parte muy importante de confrontación y de herida no cerrada en este país. ¿Cómo la vamos a cerrar? Muy buena pregunta. ¿Cómo vamos a rescatar a una de las principales víctimas de este proceso, que es la tolerancia? Pues esa es una de las grandes preguntas que un seminario como este, que un foro como este, debería alimentar y ayudar a resolver, independientemente de los puntos de vista, de las percepciones o de la actuación incluso de los muchos actores que esta película nos ha traído. Tenemos pues esta invitación del instituto a poner, como decíamos, a revisión pues a los actores, a los ingredientes, a las disposiciones legales, a las conductas políticas, a la propia disposición de la sociedad mexicana frente a lo que significa una vida democrática. Y la lista es larga, y la verdad que aquí nos acompañan gente que ha hecho trabajos espléndidos en la materia, sobre todo en el asunto de los medios de comunicación y la democracia. Raúl Trejo nos seguramente ilustrará nuevamente con disertaciones al respecto del asunto. Hay líneas muy discutidas, hay asuntos muy masticados a lo largo de lustros en este país en relación a cómo deben ser los medios de comunicación y la vida democrática. Y bueno, nos vamos topando lustro tras lustro, discusión tras discusión, seminario tras seminario, con las mismas paredes y las mismas circunstancias. Un diseño estructural de país que ha traído de la mano un proceso de concentración muy importante en materia mediática, una realidad que no fue resuelta, sino todo lo contrario, con una ley muy controvertida en materia de radio y televisión en nuestro país, una ley de radio y televisión y de telecomunicaciones que está hoy en el escritorio de la Suprema Corte de Justicia, otra vez en el ámbito judicial, y que nos coloca justamente frente a eso, frente a lo que es un gran diseño del Estado mexicano que ha permitido, que ha alimentado a lo largo de muchas décadas el tema de la concentración en muchos ámbitos, que la ha resuelto de algunas maneras, por ejemplo, en el tema de la competencia política. Hoy tenemos una repartición distinta del tema del acceso al poder, no tenemos una resolución sobre el tema del acceso y de la operación en los medios de comunicación, y tenemos ahí una fractura importante para una vida democrática pues inacabada como la mexicana, justamente por razones como esta. Entonces, cuando nos preguntamos sobre el tema de las elecciones, sobre qué pasó en el 2006,
sobre lo que acaba siendo una gran interrogante de lo que salió mal en este proceso, de lo que se tiene que resolver y de cómo debe resolverse, nos topamos con situaciones muy complejas, situaciones muy difíciles que nos hacen recordar, como decía hace un momento, procesos legislativos como el de la Ley de Radio y Televisión, que puso a prueba el sistema político mexicano y reprobó también, puso a prueba pues el elemento fundamental de lo que debería ser la existencia de una clase política cuya razón de ser es velar por el interés general, y en este caso en procesos de campaña, en procesos de disputa por los espacios de poder en este país, se aprobó un marco legal que no va a facilitar las cosas, de no ser que la Suprema Corte de Justicia resuelva en sentido contrario de como los legisladores aprobaron esa ley de radio y televisión, pues vamos a tener no dificultades sino impedimentos formidables para poder transitar justamente en aras de mejores condiciones para una vida democrática mexicana que permita efectivamente pues las condiciones básicas de equidad, de acceso a medios, de transparencia y bueno, de todo lo que no acabó de cumplirse a cabalidad en este proceso del 2006. No abundaré en los detalles de lo mucho que se ha discutido a lo largo de estos años, simplemente me planteo y comparto con ustedes el, como digo, formidable reto que va a ser para la clase política mexicana nuevamente el replantear el tema de los medios de comunicación en el ámbito estructural. Sin embargo, también colateralmente comento lo que fue el proceso electoral 2006, si nos atenemos a herramientas que hoy existen dentro de la propia autoridad electoral como el monitoreo de medios. Por un lado tenemos una concentración mediática inocultable, sin embargo también hemos tenido a lo largo de los años modificaciones importantes en la conducta informativa en lo general de los medios de comunicación. No invento, me refiero estrictamente a las mediciones de los medios de comunicación que hace el IFE. Millonadas nos gastamos los mexicanos en monitorear a los medios de comunicación minuto a minuto en las N número de estaciones de radio y televisión que hay en el país, y en lo general, por supuesto que siempre hay las particularidades y si quieren hablamos de ellas, pero en lo general ha habido una evolución muy interesante de equilibrio en el tratamiento hacia las fuerzas políticas de nuestro país. Si hacemos un punto de comparación obligado, tendríamos que revisar lo que pasó en 1988 y el proceso presidencial que llevó a Carlos Salinas a la presidencia y lo que ocurrió en los posteriores años, incluyendo 2006, respecto al porcentaje y coberturas de los medios en relación a las fuerzas políticas. Entonces tenemos esos rasgos luminosos que tampoco podemos dejar de ver, insisto, independientemente de que nos puedan parecer algunos comunicadores o algunos medios en particular durante el proceso de las campañas cuestionables o no. La medición a la que me refiero tiene que ver con el proceso de las campañas. Después vino otro fenómeno analizable por separado. Me parece que tiene que ver ya con toda esta discusión acerca de si hubo o no un comportamiento fraudulento de las autoridades, si el Tribunal Electoral actuó a la altura de la circunstancia histórica que le tocaba resolver o no lo hizo. Y el papel también de los medios de comunicación en esa fase del proceso. Yo quisiera hacer una división marcada respecto a lo que fue un elemento de monitoreable, como decía, de cobertura de las campañas y también lo que fue el proceso de comunicación de las fases posteriores de esta elección. Una elección, vuelvo a decir, opinable, desde mi punto de vista una elección intervenida, una elección en la que se trastocaron los elementos fundamentales para dar certidumbre a los ciudadanos de quién ganó la elección, y eso le da al traste a la elección, en pocas palabras. Una elección que tuvo, como dije al principio, el estreno en términos de decisión final para un tribunal como este que llevaba una década de existencia y que tuvo en su momento más importante, desde mi punto de vista, un trabajo deplorable. Y digo por qué. Vuelvo al tema de los medios y vuelvo al tema de las herramientas hoy disponibles. Un tribunal como el que resolvió la elección presidencial hizo una abierta declaración de incapacidad. A pesar de haber tenido una década bastante interesante de trabajo jurisdiccional, a pesar de haber sido un tribunal cuyo trabajo resolvió
no a satisfacción siempre de las partes, como suele pasar con los tribunales, pero con la aceptación sí de las partes, el N número de conflictos electorales que hemos tenido a lo largo de una década, en el momento más importante por tratarse de una elección presidencial, tuvo una tarea, desde mi punto de vista, insuficiente, inacabada, inapropiada, que dejó para la sociedad mexicana esa estela de incertidumbre y de desconfianza. Y la tarea principal de un tribunal tiene que ser efectivamente dotar de certidumbre justamente en el resultado de quién ganó y quién perdió la elección. Yo me permití hacer una reflexión sobre el tema justo cuando el tribunal acababa de resolver el asunto, haciendo una analogía con lo que la Suprema Corte de Justicia acababa de resolver en el mes de octubre del año pasado. La quiero recordar para traer a cuenta justamente esta serie de reflexiones que comparto con ustedes y que ponen en la mesa también las herramientas que utilizó y las que no utilizó el Tribunal Electoral frente a una elección como la que tuvimos en este 2006. La Suprema Corte de Justicia resolvió sobre la utilización de los exámenes de ADN para juicios de paternidad. Si una persona se niega a hacerse un examen de ADN, una gotita de saliva o una gotita de sangre o lo que se requiera para saber si es padre o no de la criatura, pues la Suprema Corte de Justicia recurrió a el conocimiento científico, cosa que no había ocurrido en otras ocasiones en las decisiones trascendentes de la Corte. Fue un paso histórico, un paso muy importante, que ilustró bastante bien en su momento el ministro José Ramón Cosío, que hablaba de cómo se puede hacer justicia de mejor manera si se rebasan los espacios autorreferenciales de los códigos y de las leyes que tienen los ministros a su alcance. Entonces los ministros, ¿por qué tendrían que saber de ADN? No tendrían por qué ser autoridad de ADN, pero pueden recurrir a la ciencia y a los genetistas y saber que la prueba de ADN puede ser entre un 99% y un 100% eficaz para resolver si hay o no paternidad. Entonces se rompe ahí un espacio muy importante respecto a cómo hacer justicia y a cómo determinar las cosas en el ámbito judicial. Romper lo autorreferencial y abrirse también a otros espacios de conocimiento para tomar decisiones tan importantes como en este caso un juicio de paternidad o como lo que yo invito a reflexionar, una elección presidencial. ¿Qué fue lo que vimos cuando escuchábamos a Flavio Galván dar la cuenta de la resolución de quienes resolvieron en el Tribunal Electoral la elección del 2006? Bueno, oímos muchas cosas, pero oímos, como dije hace un momento, el reconocimiento de la incapacidad, de la falta de elementos, de no tener ingredientes y materia prima, digamos de esa manera, para tomar decisiones que hubieran llevado eventualmente a la anulación de la elección presidencial. Tema también discutido y discutible por los propios especialistas, que algunos decían que se podía o no se podía anular la elección. Yo simplemente lo que digo, sumándome a las muchas reflexiones que esta mesa nos ha traído y las que nos traerán las próximas horas, ¿qué significa para un país? ¿Qué significa para una sociedad, para un instituto, para una universidad, para un grupo de personas como nosotros que se plantea hoy que hay que revisar, que hay que volver a plantearnos para tener elecciones más adecuadas y para resolver los conflictos de esta naturaleza en nuestro país? Bueno, pues yo creo que cosas como estas. Si vimos un tribunal electoral que reconoció que el presidente Vicente Fox se metió hasta el codo, es decir, una elección intervenida ilegalmente o indebidamente por el presidente de la República en turno. Si se recurrió, como es constatable que se recurrió a una cantidad multimillonaria de recursos públicos que a favor de el presidente de la República de una forma u otra pudieron incidir en el ánimo de votación de los electores mexicanos, bueno, fue planteado de tal manera que una de las ministras de una de las magistradas del tribunal señaló que la intervención del presidente Fox fue el elemento que puso en mayor riesgo
el proceso de validación de la elección. Es decir, sí se pudo construir la frase que identificó una responsabilidad gravísima, pero por otra parte se resolvió no tener elementos suficientes para calcular, evaluar, determinar de alguna suerte el efecto de esa intervención en el ánimo de los votantes. Se habló de intervención del Consejo Coordinador Empresarial o de los empresarios, también una intervención claramente indebida en un proceso electoral, por eso es una elección intervenida en ese sentido. Tampoco quedó claro porque el tribunal dijo, ¿y cómo se mide? ¿Con qué se come esto? El punto aquí es que sí se come con algo. El punto aquí es que el tribunal renunció, al final de cuentas, a tener elementos de juicio adicionales a los que el código le ofrece, adicionales a los que las leyes establecen a través de los encuestadores. Hay una industria en torno a la medición de audiencias, una industria en torno al impacto de las audiencias. ¿Cómo afectó la campaña negativa en contra de López Obrador en el ánimo de los votantes? ¿Cómo afectó llamarle como se le llamó? ¿Cómo afectó culpar a Felipe Calderón del Fobaproa? ¿Cómo afectó la serie de elementos que se tuvieron a la mano finalmente para incidir como se incidió en la elección presidencial? Y no me refiero a los espacios propios de lo que la ley establece. Los partidos tienen una X cantidad de dinero, bastante por cierto, que utilizan para hacer campañas que podemos también discutir. Me estoy refiriendo al entorno de recursos y de elementos que intervinieron en la elección y que de una u otra manera afectaron justamente el ánimo de los votantes o la condición general de la votación. ¿Por qué el tribunal no se asomó? ¿Por qué el tribunal no tuvo el mínimo elemento de juicio adicional con, insisto, encuestadores, científicos sociales, etcétera, no para traducir necesariamente el número de votos, que hubiera sido una barbaridad, pero sí en un marco general de las cosas que ocurrieron para eventualmente determinar otras cosas del rumbo de la elección? El tema, me parece, en ese ámbito de reflexión era si validar o no validar una elección que fue trastocada sin remedio por esa cantidad de elementos que estuvieron en torno a al propio proceso electoral. Lo dejo como reflexión sobre el papel del tribunal. Aquí le fue como en feria al representante del IFE esta mañana, a Virgilio Andrade. Ha habido una actitud muy crítica desde la universidad a los actores de este proceso. Yo propongo también que se revise, sobre todo en el ámbito del instituto y de lo que podría ser una reforma electoral que pueda contemplar todos estos temas, pues también el tema de las herramientas con las que contó o con las que de las que se hizo valer el propio Tribunal Electoral en nuestro país en esta materia, y que tiene que ver con lo que se transmite, con lo que se hace también a través de los propios medios de comunicación. Es un mundo de preguntas y de interrogantes las que nos podemos hoy formular en este espacio. Yo quise ubicar mi reflexión en el tema de lo que no hizo el tribunal, de qué pasos pudo haber dado el tribunal y eventualmente hacer una valoración distinta sobre validar o no validar una elección tan intervenida como la que tuvimos en 2006. Sin embargo, sé que la lista es larga. Aquí hay expertos de primera línea que nos hablarán del financiamiento de los partidos, que hablarán del tema del acceso a los medios de comunicación, que tendrán que hablar, o que tendremos que hablar en todo caso en este y otros espacios, de modelos de competencia económica perversos, como los que finalmente democracias como la mexicana nos traen, y que nos ofrecen también muchas preocupaciones sobre si este modelo de competencia es el más saludable para efectos de contrastar plataformas de los partidos, de tener información suficiente sobre los candidatos, de poder tener un espacio propicio para el debate de las ideas más que para la guerra de los spots o la guerra sucia. Todo eso que está hoy en cuestionamiento y que finalmente nos trae a este foro para la reflexión y la discusión. Yo simplemente cerraría subrayando la importancia de un espacio de esta naturaleza, de aquilatar el significado de sentar a posiciones que pueden ser incluso contrarias, confrontadas, peleadísimas, pero, vuelvo a decir, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy firme,
especialmente desde la universidad, a favor de esa tolerancia perdida, a favor de encontrar los canales de discusión y de resolución del montón de problemas que nos trajo esta elección presidencial. Uno fundamental que tiene que ver efectivamente con esas heridas sociales, esos abismos sociales que tienen razones y raíces profundas en nuestro país y que la elección del 2006 se encargó de ahondarlos y de profundizarlos. Yo agradezco la invitación y seguimos aquí para el debate. Muchas gracias. Cedemos ahora el uso de la palabra al doctor Miguel Carbonell. Gracias, muy buenas tardes. Yo coincido con Carmen Aristegui en que no podemos obviar lo que pasó hoy en la mañana. Creo que no solamente es importante abrir estos espacios en la universidad pública, eso hay que valorarlo mucho, sino también permitir que en estos espacios nos oigamos unos a los otros. Creo que lo peor que puede pasar en un recinto universitario es que alguien intente callar a un expositor. En todo caso, se le debe oír, y si uno no está de acuerdo, se le critica, se le puede exhibir en la falsedad de sus razonamientos, se puede uno incluso hasta burlar, ser irónico, lo que ustedes quieran. Lo que sí me parece inaceptable es que se callen entre las personas en los espacios universitarios. Y déjenme agregar un elemento más. No me pareció nada lo que pasó hoy en la mañana en este auditorio, porque a pesar de que quienes se manifestaron parecían estar en profundo desacuerdo con todo el proceso electoral y con el resultado, me parece que adoptaron una posición sumamente conservadora. ¿Por qué? Porque este seminario lleva por subtítulo precisamente la reforma que viene. O sea, estamos aquí para discutir reformas en materia electoral. Si lo que se intenta es demostrar esa animadversión contra lo que se juzga que no funcionó, pues lo que hay que hacer no es romper estos eventos, sino precisamente impulsar su realización. Entonces, me parece que fue muy desafortunado desde el punto de vista académico y políticamente miope, porque demostró un sesgo conservador y no progresista, como a lo mejor quienes lo propugnaron pues así lo pretendían. Reitero la importancia, como dice Carmen, de abrir estos espacios en la universidad pública. Son espacios de diálogo, son espacios de intercambio de ideas y no, espero, y ojalá que no se vuelva a repetir, de intercambio de gritos. Voy a sostener dos tesis, probablemente las dos políticamente incorrectas en este momento, pero que me parece que pueden dar un poquito de margen para la discusión del tema de medios de comunicación y democracia. La primera tesis, y la enuncio rápido para no darle vueltas, es que creo que se debe prohibir totalmente, y subrayo totalmente, la compra de espacios en medios de comunicación por parte de los partidos políticos. Debe haber una prohibición tajante y absoluta. Y cuando me refiero a medios de comunicación, me refiero tanto a medios impresos como a medios electrónicos. Entonces dirán ustedes, bueno, y si ya no se pueden anunciar los partidos y los candidatos, entonces ¿cómo nos vamos a enterar de lo que proponen? Esta pregunta parte de una concepción errónea, desde mi punto de vista, y a la luz de las campañas estas que vimos, pues creo que se pone en evidencia, en el sentido de que estos pequeños segmentos de 20 segundos, estos spots, estos jingles que pasan, nos permiten saber qué nos ofrecen los candidatos. Yo creo que no. Yo creo que precisamente lo que hace ese sistema de jingles y de spots es precisamente pervertir el mensaje. Y no solamente pervertirlo, sino que privilegia el uso de la imagen por encima de la discusión de las ideas, que es a lo que supongo que aspirará a un debate abierto y democrático. Por tanto, me parece que debe existir esta prohibición y que los partidos deben aparecer en medios solamente, más bien, los partidos deben tener un espacio en los medios a través de los espacios oficiales que para tal efecto dispongan la autoridad electoral. Y subrayo la autoridad electoral para que quede claro que esto no puede quedar bajo el manejo discrecional y en ocasiones arbitrario de RTC. O sea, si esto lo dejamos en el ámbito de gobernación,
pues creo que no sería una buena solución. Y además, creo que los partidos deben empezar a hacer un trabajo lo suficientemente profundo e inteligente para salir en los espacios noticiosos. Es decir, los partidos tienen que convertirse déjenme ponerlo en estos términos, en carne de noticia, si quieren aparecer en la tele, en el radio o en la prensa. Es obvio que si no dicen nada inteligente, que si no ofrecen datos, alternativas, propuestas, etcétera, pues no van a salir en los medios. Pero, por tanto, la primera tesis sería prohibición absoluta de compra de espacios, que no es algo nuevo, sino que existe en muchos países y funciona, por cierto, y luego un segmento proporcionalmente distribuido, esa distribución a cargo de la autoridad electoral, dentro de los espacios que tenga el Estado mexicano en los medios de comunicación. La segunda tesis, y espero que no suene como una paradoja ni que parezca diametralmente opuesta a la anterior, pero la segunda tesis es que creo que debe primar la más absoluta libertad de expresión en las campañas electorales. Y esto creo que se aplica tanto para partidos y candidatos como para particulares. Me parece que los partidos deben poder decir lo que consideren conveniente en el ánimo de convencer al electorado y en el ánimo de exhibir a sus contrincantes. Cuando uno va a una contienda electoral, pues es obvio que uno seguramente no hablará cosas bonitas de su contrincante, pero creo que deben tener el derecho de decirlo. ¿Cuáles serían las limitaciones, las únicas limitaciones razonables a la libertad de expresión de los partidos dentro de las campañas? Ubicaría yo tres grandes o no tan grandes limitaciones. Primero, creo que los partidos no deben de poder hacer imputaciones delictivas, o sea, calificar de delincuente, y cuando digo delincuente no de delincuente en abstracto, sino de asesino, violador, pederasta, etcétera, al contrincante. Me parece que esas imputaciones sí excederían del marco de libertad de expresión que debemos de garantizarles. Segundo límite, el derecho a la intimidad. Me parece que el debate democrático, el debate público tiene que versar justamente sobre cuestiones de interés general, no sobre si la candidata tenía 2 o 3 esposos a la vez, en fin, cosas de esas que no vienen al caso. Ahora, en el entendido de que de todas formas, si se viola el derecho a la intimidad en una campaña, será objeto de un juicio ante la jurisdicción civil, no objeto de tratamiento por la autoridad electoral. Y el tercer límite que me parecería razonable a la libertad de expresión de los partidos serían los meros insultos, es decir, las expresiones denigratorias que no añadan ningún elemento al debate. Esta delimitación está tomada de la jurisprudencia alemana y española en materia de libertad de expresión. Creo, insisto, repito, que no se puede decir que un candidato es un pederasta, un violador o un asesino, pero sí, creo que sí se debe, y a lo mejor, insisto, esto es políticamente incorrecto, pero creo firmemente que sí se debe poder decir que un candidato es un mentiroso habitual o incluso que es un peligro para México. Creo que hay que apelar a la madurez del electorado. No soy del PAN, no se preocupe. Ni del PRI, ni del PAN. Bueno, o si quieren preocúpense porque no soy del PAN, pero no. Creo que debemos apelar a la madurez del electorado. Creo que debemos de ver al elector como una persona capaz de recibir todo tipo de mensajes y de valorar cuáles toma y cuáles no toma al momento de definir su voto. No encuentro mejor manera de expresar esto que lo que dijo William Brennan en la sentencia más importante sobre la libertad de expresión que se dictó en el siglo XX, New York Times versus Sullivan, de la Corte Suprema de Estados Unidos. En esta sentencia, Brennan dijo que el debate democrático debía ser abierto, robusto y desinhibido. Y por tanto, en aras de estos tres aspectos de que tiene que tener un debate democrático, insisto en que creo que se pueden hacer críticas muy agresivas, hirientes incluso, en contra de los candidatos. Respecto de los particulares,
el límite a su libertad de expresión debe ubicarse en la prohibición de utilizar emblemas partidistas y en la prohibición para utilizar el nombre de los candidatos. Y aquí sí quiero sacar un tema que supongo que estará en la imaginación de muchos de ustedes, que es la intervención del Consejo Coordinador Empresarial. Aquí de nuevo voy a ser políticamente incorrecto, pero creo que una reforma a las leyes electorales no debe ir en el sentido de sancionar lo que hoy ya está prohibido, porque en efecto hoy está prohibido que particulares se manifiesten a favor o en contra, sino de permitir justamente que se hable en los términos más generales o concretos que se considere sobre la pertinencia o no de una cierta política y sobre la pertinencia o no de ciertas ideas. Por ejemplo, ustedes vieron los anuncios del Consejo Coordinador Empresarial criticando el populismo. Yo creo que una legislación electoral democrática no puede ni debe sancionar eso. Y dirán de nuevo, a lo mejor ahorita ya están pensando que esto es un alegato en favor del PAN. Déjenme ponerles un ejemplo a ver si no los voy a convencer, porque no es misa esto, pero déjenme intentar por lo menos abonar en este debate. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, dentro de 5 años, en el 2012, nos encontramos con que este gobierno ha violado los derechos reproductivos de todos los mexicanos, por ejemplo, bajando a cero el presupuesto de Cencida o haciendo abiertas campañas en contra del uso del condón? ¿Qué pasaría si en el 2012 vamos a una elección para refrendar o no a un partido en el gobierno que ha difuminado la separación entre la Iglesia y el Estado? También entonces nos estaríamos de acuerdo en que los particulares no defendieran la idea del Estado laico, que no defendieran la ética laica de los derechos reproductivos y del uso del preservativo. Yo creo que no. Una cosa es que no nos simpatice el fondo de una intervención de los particulares como el Consejo Coordinador Empresarial, pero creo que tenemos que tener la madurez suficiente para saber que todo este tipo de ideas que se ventilan son propias del debate robusto, abierto y desinhibido de toda democracia. Por tanto, no creo que se deban de sancionar estas conductas. Añado 2 elementos, estos sí de carácter técnico-jurídico, que vendrían a avalar lo que estoy diciendo. El primero de ellos es que el Tribunal Electoral, en una tesis de jurisprudencia, ya señaló que en el derecho administrativo sancionador, como el que deriva de la violación al COFIPE, rige el principio de taxatividad. ¿Qué quiere decir el principio de taxatividad? Es un viejo principio conocido en el derecho penal. Quiere decir que las conductas y las sanciones deben estar estrictamente enunciadas en la ley, que el intérprete no puede hacer como ejercicio de malabarismo o añadir elementos a la conducta o a la descripción de la norma al momento de imponer una sanción. Yo pregunto cómo podemos cumplir el principio de taxatividad que exige para sancionar a alguien, sea autoridad, sea partido, sea particular, el Tribunal Electoral, en temas de presunción, en temas de libertad de expresión. Creo que es insuperable el principio de taxatividad, porque tendríamos que describir muy puntualmente la conducta sancionable. Segundo elemento, creo que podemos caer fácilmente en la pendiente resbaladiza. Miren, ¿qué pasa? Es decir, obviamente tenemos enfrente el ejemplo del Consejo Coordinador Empresarial y creo que está bien que lo tengamos. Pero ¿qué pasa cuando intentamos sancionar otro tipo de manifestaciones en medios de comunicación muy parecidas, pero pongamos por caso no pagadas? ¿Qué pasa si Carmen Aristegui o Sergio Sarmiento invitan a sus programas a cualquier investigador del Instituto de Jurídicas, de Sociales o de Económicas y le preguntan al aire, oiga, ¿usted qué opina del populismo? Y este se lanza en contra del populismo. ¿Lo sancionamos también? Porque está avalando a la derecha. ¿Qué opina, por ejemplo, de las relaciones de Iglesia-Estado? Y entonces se lanza durísimo contra tal funcionario que reza en su oficina y que tiene un cuadro de la Virgen. Bueno, ¿dónde llega la facultad de sancionar? ¿A quién? O sea, si no pagan por salir en el programa no los sancionamos, pero si
pagan anuncios al aire, sí los sancionamos. Si es un académico, no, pero si es un empresario, sí. ¿Dónde fijamos los límites? Creo que es fácil caer en una espiral prohibicionista que precisamente va en contra del sentido abierto, robusto y desinhibido que debe de tener el debate democrático. Y termino ya subrayando la importancia, para que vean que no tiene ninguna lectura partidista mi intervención, la importancia de la libertad de expresión en materia política con el caso que vimos la semana pasada. Es decir, ¿cómo no vamos a defender todos, independientemente del color partidista de cada uno, o de los que no tenemos color partidista, la libertad de expresión cuando estamos viendo que un subsecretario de Gobernación, luego, por fortuna desmentido por su dependencia, se erige en órgano controlador de la constitucionalidad y dice que un determinado spot viola la Constitución? Cuando un subsecretario tiene facultades para decidir qué viola y qué no viola la Constitución. Yo creo que el spot de López Obrador tiene que pasar sin ningún tipo de límite. Y por supuesto que el subsecretario, que estudió en la Escuela Libre de Derecho, pues no sabía muy bien qué es la censura previa. Bueno, es un dato conocido, no quiere decir que todos los de la Libre sean igual, por cierto. Pero por supuesto que seguramente tomó un muy mal curso de derechos fundamentales porque él no entiende bien qué es la censura previa. Son declaraciones que reproducen todos los medios. Dijo el subsecretario la semana pasada, es que no es censura previa porque el contenido ya se conoce. Pero bueno, eso nos permitiría entonces prácticamente censurar todo lo que no fueran transmisiones en vivo, porque todo ya se conoce. El partido de fútbol del domingo, pues ya se conoce el resultado, y qué tal que hubiera ahí, a juicio del subsecretario, alguna inconstitucionalidad. Pues imagínense ustedes. Por tanto, ahora, insisto, déjenme terminar con esto. Estoy intentando poner ejemplos para que vean cómo a veces limitar la libertad de expresión puede tener una lectura partidista de un lado, pero a veces del otro, y que no nos vayamos con el 2006. A lo mejor los dados del 2012 caen en otra combinación. Entonces habrá pues que estar, bueno, nadie lo sabe, bueno, yo no lo sé porque no tengo una bola de cristal. Lo que es cierto es que eventualmente sirve más a un régimen democrático defender la libertad de expresión que sancionarla. Y por tanto creo que tenemos que estar siempre del lado de los derechos. En una ocasión favorecerán a unos y en otras a otros, pero los derechos son una norma objetiva que a fin de cuentas nos protegen a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carbonell. Ahora el uso de la palabra el profesor Javier Corral. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. El de los medios de comunicación es el asunto más relevante dentro de una posible reforma electoral venidera. Debiera ser colocado como uno de los ejes fundamentales de una nueva constitucionalidad en México. No solo porque la lógica y la organización de las empresas de comunicación, principalmente las electrónicas, están dominando e influyendo decisivamente en la esfera de lo político, de lo electoral y lo estatal, sino porque también están imponiendo, a través de su dinámica mercantilista, un momento crepuscular en materia de lenguaje, tradición, cultura e identidad. Destinados a ser los más grandes aliados de la palabra, la educación y la democracia, se han constituido en uno de sus valladares y quizá, como lo advirtiera Luigi Ferrajoli, en uno de sus mayores peligros. El de los medios se ha convertido en un espacio esencial por donde pasa el Estado y la nación. Y por lo tanto los medios no pueden eludir su tránsito por un nuevo sistema de legalidad y constitucionalidad democrática que demarque con toda claridad su responsabilidad social y política en esa interacción que es además construcción de la democracia. En el sistema democrático, el poder impune y la zona de excepción jurídica no deben existir.
La naturaleza de su sistema de equilibrios obliga a que todo aquel que ejerza un poder rinda cuentas. Y así como señalo que los medios se han convertido en la arena más importante de la disputa electoral y de la operación política, también propongo que por ningún motivo aceptemos la idea de que es una arena definitiva. Es uno de los elementos definitorios, pero no definen por sí mismos, y ahí está la oportunidad del Estado y su necesaria intervención. En la nueva hora del debate sobre la comunicación y la democracia, que alientan dos inteligencias frescas en la concepción del derecho y la investigación jurídica, Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar, hay que atisbar contra esa pretendida definitividad que sólo magnifica los miedos entre la clase política y convierte en exponencial la ignorancia sobre el verdadero funcionamiento de la política informacional. Sí, hay que empezar a matizar el poder que les hemos conferido, quienes hemos desarrollado una conciencia crítica de sus efectos negativos, sin que ello signifique negar su influencia y su capacidad de seducción, muchas veces caracterizada por la vía del chantaje o la amenaza, con la que actúan los dos principales consorcios televisivos del país. A esta idea de matiz contribuyen la concepción de Manuel Castells en la era de la información y sin duda el trabajo y el análisis de Raúl Trejo del Arbre, aquí presente en esta mesa, que me permitiré citar en otras ocasiones más, en un trabajo de análisis sobre el proceso electoral pasado y sobre todo en la relación medios de comunicación y campañas electorales. Primero con el sociólogo Castells. El español Castells, de quien su maestro Alain Touraine nos había anticipado como un clásico del siglo XXI por su tratado sobre la era de la información, señala el papel crucial de los medios electrónicos en la política contemporánea, pero afirma que, debido a los efectos convergentes de la crisis de los sistemas políticos tradicionales y del espectacular aumento de la penetración de los nuevos medios, la comunicación y la información políticas han quedado capturadas en el espacio de los medios. Fuera de su esfera solo hay marginalidad política. Lo que pasa en este espacio político dominado por los medios no está determinado por ellos. Es un proceso político y social abierto, pero la lógica y la organización de los medios electrónicos encuadra y estructura la política. Este encuadre de la política por su captura en el espacio de los medios, una tendencia característica de la era de la información que distingue Castells, repercute no solo en las elecciones, sino en la organización política, en la toma de decisiones y en el gobierno, modificando en definitiva la naturaleza de la relación existente entre el Estado y la sociedad. Y como los sistemas políticos se siguen basando en formas organizativas y estrategias políticas de la era industrial, se han quedado obsoletos en cuanto a política y ven negada su autonomía por los flujos de información de los que dependen. Esta es, según Castells, una fuente fundamental de la crisis de la democracia en la era de la información. Dice Raúl Trejo del Arbre, quizás también nuestro mayor teórico de la comunicación política en el país, escribe sobre las pasadas elecciones, escasas en ideas, desbordantes de irritación y singularizadas por el encono mutuo entre los principales candidatos. Las campañas presidenciales de 2006 en México tuvieron en los medios de comunicación su principal e ineludible escenario. Los partidos políticos gastaron centenares de millones de pesos en la contratación de 251 horas de propaganda política en la televisión y la radio de todo el país. Los medios, a su vez, se ocuparon de esas campañas y de sus candidatos presidenciales en más de 6.200 horas en sus noticieros y programas de discusión. Los ciudadanos se enteraron qué decían de sí mismos, pero sobre todo de las acusaciones que propinaron a sus adversarios los candidatos principales. Dice Trejo del Arbre,
El clima de enfrentamiento no fue creado por los medios, pero fue propagado, a menudo sin el contexto que les permitiera a sus audiencias aquilatar esos acontecimientos con mejores recursos de información y opinión en los principales espacios, tanto en la radiodifusión como en la prensa escrita de nuestro país. Actores políticos, partidos y candidatos, pero además comunicadores y medios, se esfolazaron durante varias semanas en la irradiación de los resentimientos de unos y otros. El formato impuesto por los medios, las exigencias de la mercadotecnia, la simplificación que siempre es antagonista de los matices y especialmente el tono de confrontación que creó campos, clientelas y encasillamientos maniqueos, se conjuntaron para que en vez de proyectos hubiera protagonistas durante las campañas de 2006. La personalización de la política es consustancial a la mediatización y al marketing contemporáneos, pero en sociedades con alguna sofisticación o densidad políticas, los candidatos son personajes emblemáticos de formaciones ideológicas o de corrientes específicas y no al revés. Con base en lo anterior, debemos trabajar en reformas que liberen a la política de la captura de los medios y que den más densidad y contenido a la política. Y todavía con un arrojo mayor, que es conciencia de nuestra realidad. Para esta tarea hay poca clase política. Pero si solo el pueblo salva al pueblo, debemos convencer a los actores políticos, más allá de sus deficiencias y vulnerabilidades, que tienen que salvarse a sí mismos. De lo contrario, se ahondará la dinámica de sustitución de los poderes formales del Estado a manos de los poderes fácticos, señaladamente los medios de comunicación electrónica. Poco podrá ser el sistema de partidos cuando los candidatos resulten directamente escogidos por las televisoras. Liberarse de esa dependencia existencial con la televisión, que le ha impuesto la dictadura del spot y la tiranía de las encuestas, depende de reformas legislativas que modifiquen la lógica mercantil, la operación autoritaria, la concentración multimedia, esto es, una reforma de la estructura de la industria mediática electrónica. Pensar en esas reformas no es un asunto de gran sofisticación jurídica, sobre todo cuando otros países de nuestro continente lo han llevado a la práctica desde hace años, aunque hay que reconocer que sí se requiere algo de valor. En primer lugar, la desconcentración y competencia en el sector de la radiodifusión. No debe soslayarse que una de las principales demandas sociales y de los sectores más informados del tema es acotar el carácter duopólico de la televisión. Esa concentración es uno de los mayores desafíos para la democracia, un peligro para la diversidad cultural y la pluralidad política del país. Genera abusos y prepotencias, como las que hemos presenciado en los últimos meses a cargo de las televisoras, primero en el caso del viejo Saba y luego del propietario del periódico Reforma, Alejandro Junco de la Vega. La concentración de las frecuencias de televisión abierta en México no tiene parangón en otra parte del mundo. Excepción de imposible defensa en el mundo democrático y en las reglas de competencia, nuestro país causa estupor en el exterior. Televisa y Televisión Azteca acaparan el 80% del espectro comercial. La empresa Televisa tiene 243 canales, de Azteca 179. La primera tiene 4 redes abiertas desde la capital del país. No hay otro caso en el mundo. Y la segunda, 2 cadenas con señal abierta. Controlan el mercado de los contenidos, producción y distribución, y se llevan el 99.4% del gasto publicitario en televisión abierta, que representa el 58% de toda la inversión en medios, algo así como 25.984 millones de pesos. Pensar que solo con medios locales se enfrentará esa concentración, peligro de nuestra democracia, es medio pensar. La experiencia internacional así lo indica. El camino que otros países siguieron fue la ruta de acotar en primer término los monopolios y los duopolios, luego establecer límites en términos de porcentajes de audiencia, número de frecuencias y participación en el mercado de la publicidad,
junto con fuertes restricciones a la propiedad cruzada de medios. Más tarde siguieron liberando frecuencias regionales que por asociación o por filiación se han constituido en nuevas cadenas de alcance nacional. Los Estados Unidos, nuestros vecinos, siempre referentes, amos y señores del mercado, abatieron el duopolio hace 64 años, cuando aquí no aparecía todavía la televisión. El Congreso ordenó la desincorporación de una de las dos redes que manejaba la NBC y que dio paso a la ABC para que al lado de la CBS compitieran en el mercado. 27 años más tarde continuó ampliando la oferta comunicacional y en los hechos están operando 6 grandes cadenas: Fox Network, UPN y Warner Channel. Compite además con éxito la cadena pública PBS. ¿Qué red regional podría competirle a la concentración Televisa Azteca con las condiciones de mercado y de propiedad cruzada que hoy tienen? Con la ausencia de reglas de competencia en la materia, con el órgano regulador de las telecomunicaciones bajo su cooptación y dirección, tomadas las principales comisiones del Congreso por ellos. Es un medio pensar bastante ingenuo. En el caso de nuestro país, hay espectro para la ruta de abatir el duopolio y democratizar regionalmente las comunicaciones. Pero la democratización de las comunicaciones, por lo menos en lo que se refiere a los servicios de televisión en la realidad mexicana, necesita de 2 procesos paralelos: desconcentrar e imponer reglas de competencia económica. A la desconcentración de espectro deben venir reglas de competencia y libre concurrencia, sin las cuales tampoco será posible abatir los niveles de control y monopolización del actual modelo televisivo. Entre esas disposiciones debieran contemplarse topes al número de frecuencias, restricciones y límites a la propiedad cruzada o simultánea de medios en una misma localidad o plaza. En el libro de Raúl Trejo del Arbre, Poderes Salvajes, se consigna el informe Communications Outlook de la OSD, en donde se da cuenta de las restricciones en una veintena de países en materia de propiedad cruzada y reglas de competencia económica. En Alemania, una televisora no puede alcanzar una audiencia anual de más del 30%. En Australia, está prohibido que una sola empresa tenga licencias para transmitir a más del 75% de la población. En Bélgica, no se permite que un inversionista tenga más del 24% de acciones en 2 televisoras. En Canadá está prohibido que una misma entidad sea propietaria de una televisora que ofrezca sus servicios en el mismo mercado y en el mismo idioma. En España, una sola entidad no puede tener más de una licencia de transmisión ni controlar más del 25% del capital de una televisora. En Francia, ninguna entidad puede poseer más del 49% de las acciones de una empresa de radiodifusión nacional. Al propietario de una televisora que transmita en un área con una población de más de 4 millones de personas, no se le permite tener otra licencia de transmisión. En Estados Unidos está prohibido que un grupo tenga, opere o controle televisoras que lleguen a más del 35% de la audiencia nacional. Establecer un sistema de competencia en la televisión está directamente relacionado con la Constitución, la democracia y las elecciones, con la competencia electoral. Cualquier modelo de reforma institucional que se plantee en serio la consolidación del sistema democrático pasa necesariamente por una nueva legislación de radio y televisión, no solo que abrogue la ley Televisa, sino que plantee un marco normativo que equilibre el modelo comercial de la radiodifusión con nuevos jugadores privados y fortalezca el sistema de medios públicos bajo el régimen permisionario para dar cabida en otras figuras, entre otras figuras, a la radio comunitaria, como la experiencia comunicacional más cercana a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. Si no se echa abajo las recientes reformas a la ley de telecomunicaciones y a la de radio y televisión, más conocidas como ley Televisa, porque son obra confesa de la empresa de televisión, ya sea por la vía de la Corte
o de la obligada rectificación de los poderes ejecutivo y legislativo de la Federación, la mejor reforma electoral que se logre actuará sobre un terreno totalmente disparejo. No se debe eludir ese hecho si somos honestos en el análisis. Por supuesto, hay que regular la publicidad electoral, pero más que una revisión del lenguaje publicitario, de la construcción del mensaje publicitario en cuanto a estructura y duración, ni mucho menos de lo que deban o no decir los partidos, lo que realmente se está convirtiendo en un elemento deslegitimador de nuestros procesos electorales es el exceso y la predominancia del dinero destinado a la publicidad política. En materia de legislación electoral, atada a las normas de radiodifusión, debemos de prohibir de una vez por todas la contratación comercial de publicidad electoral y solo poner a disposición de los procesos eleccionarios locales y federales la utilización de los tiempos oficiales en radio y televisión, que aun y con la cesión que la administración anterior hizo de esta obligación fiscal, no es nada despreciable el tiempo que resta a favor del Estado. 48 minutos en televisión y 65 minutos en radio, diariamente en cada una de las 1.488 estaciones de radio. Me refiero a 1.150 concesiones y 338 permisos, y en los 584 canales de televisión operando, 465 concesiones y 123 permisos operando. Termino. Para dar un ejemplo ilustrador de esto. En una estación de radio, en solo 90 días, el Estado tiene 97.5 horas. Y en una estación de televisión, 72 horas. Incluso, si continuara la política espotera en una estación de radio, representarían 292.5 soundbites de 20 segundos, duración en la que ya anda el spot, en un canal de televisión 216, suficientes para continuar la saturación, pero que le ahorraría cuantiosos recursos al Estado, un ahorro presupuestal de cerca de 1.500 millones de pesos. Le solicitamos muy atentamente sujetarse al tiempo de 20 minutos que ya han transcurrido. Y eliminaríamos ese vínculo de dependencia existencial del sistema de partidos con los medios. Por su atención, muchas gracias. Bien, agradecemos. Agradecemos la participación del profesor Javier Corral y a continuación hará uso de la palabra el profesor Jorge Islas. Buenas tardes. El día de hoy voy a hacer algunas reflexiones con todos ustedes y sobre todo con este distinguido panel de especialistas en materia de medios de comunicación y campañas electorales, y yo hablaré básicamente sobre la equidad y la transparencia en las campañas electorales. La instauración y desarrollo de las instituciones y procedimientos electorales democráticos en nuestro país ha coincidido con el auge en las democracias occidentales de los formatos mediáticos como escenarios predominantes donde se expresan y deciden las contiendas electorales. Nuestro sistema electoral y en general casi todas las reformas que se han acumulado desde la reforma política de 1977 respondieron a los imperativos de una creciente competencia política y mayor pluralismo social, pero no tuvieron como horizonte de exigencia el desarrollo vertiginoso de los medios audiovisuales, que en muy poco tiempo se han convertido en factores decisivos para el desarrollo y desenlace de las campañas electorales. La democracia de audiencia, con todos sus aspectos novedosos, positivos y negativos, ha llegado para quedarse. Esta dimensión de la democracia irrumpió de manera estruendosa en las elecciones del año 2000, pero sus aspectos más disruptivos se han manifestado en las elecciones federales del 2006. La democracia de audiencia ha hecho evidente algunas limitaciones del diseño institucional y legal del sistema electoral para enfrentar con eficacia los nuevos desafíos que ha traído consigo la competencia política.
Aunado a esto, las crecientes críticas sobre el desempeño de las principales instituciones electorales en el contexto de las elecciones presidenciales pasadas han puesto de nuevo en la agenda pública la necesidad de revisar y reformar algunos aspectos sustantivos del sistema electoral. En este contexto me permito sugerir que algunos de los problemas fundamentales del sistema electoral tienen que ver con los viejos y nuevos factores que impiden la aplicación satisfactoria de los principios de equidad y transparencia que deben caracterizar los procesos electorales y en especial la incidencia en medios audiovisuales que se ha convertido en la dimensión más cara y decisiva de las elecciones. En primer lugar, es necesario asumir que las campañas electorales en México son costosas y asimétricas, pese a las disposiciones del COFIPE para atenuar tales tendencias. Estas características se producen por la confluencia de múltiples factores, entre los que se encuentran la excesiva duración de las campañas, el alto consumo y costo del tiempo aire de medios audiovisuales, la fuerte dependencia de los partidos y candidatos de los propios medios audiovisuales, la falta de transparencia respecto del gasto mediático y los tardíos procesos de fiscalización sobre los gastos que los partidos y candidatos realizan en las campañas electorales. La contienda política en realidad comienza en las precampañas, sobre las que no existe una regulación específica. El gasto discrecional y dispendioso de recursos se origina realmente en esta etapa y continúa una vez que se ha formalizado las candidaturas respectivas por parte de cada uno de los partidos o coaliciones que tienen la necesidad de buscar una intensa y efectiva presencia pública, la cual solo se consigue con el acceso a los tiempos de mayor rating de los medios audiovisuales. La prolongada exposición mediática cuesta mucho dinero y el alto costo no puede disminuir debido al largo tiempo que duran las campañas electorales. No existen regulaciones sobre los límites al gasto en materia de medios, los partidos tienen que negociar sobre la base de tarifas comerciales y no existe información precisa y a tiempo acerca del costo real que implica la presencia cada vez más abrumadora de los partidos y candidatos en los medios electrónicos. Además de los anteriores factores, el alto costo de las campañas electorales se explica por el alto flujo de recursos públicos que reciben los partidos políticos por la vía del financiamiento obligatorio que les otorga directamente el IFE a partir de la aplicación que se hace de la fórmula establecida en la Constitución y desarrollada en detalle en el propio COFIPE. Como sabemos, por disposición legal, el financiamiento público se incrementa de manera significativa en tiempos de campaña. Repasemos rápidamente las disposiciones legales en esta materia. En primer lugar, existe un fondo destinado al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos, que cumple con lo dispuesto en el artículo 41, fracción segunda, inciso A de la propia Constitución. Corresponde al IFE calcular el monto por este concepto, conforme a una fórmula establecida en el propio COFIPE, que contempla varios multiplicadores o factores, como los costos mínimos de una campaña para diputado, senador y presidente. Otro multiplicador es el número de partidos políticos con representación en las cámaras del Congreso de la Unión, según lo dispuesto por el artículo 49 del COFIPE. En segundo lugar, existe un fondo destinado a las actividades pendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales que tiene fundamento en el artículo 41 de la Constitución. Esta disposición constitucional implica que en tiempos de campaña electoral se otorga a los partidos, además de la cantidad correspondiente por actividades ordinarias, otro tanto equivalente por este concepto, según lo establece el artículo 49 del COFIPE. Existe un tercer fondo destinado a las actividades específicas de los partidos, tales como educación, capacitación política, investigación socioeconómica, política, así como tareas editoriales que tienen su fundamento en el artículo 49 del COFIPE. Cabe señalar que la Constitución no prevé de manera específica una administración para dichas actividades, sino más bien un reintegro a favor de los partidos de un porcentaje de los gastos anuales que se erogan por los conceptos mencionados. De tal manera, la canasta del financiamiento público se nutre de estos tres fondos. Además de las percepciones negativas que existen sobre el alto monto del financiamiento público para el ejercicio de los fondos no etiquetados, no existen regulaciones específicas sobre el destino y la proporción que debe utilizarse en la compra de espacios en medios audiovisuales. Y dado que las campañas electorales se han vuelto esencialmente campañas mediáticas, en el corto plazo no hay condiciones para revertir la importancia del componente
de los medios de comunicación en la lucha política, por lo menos mientras no existan disposiciones legales que regulen el gasto en materia de medios. Actualmente, la democracia electoral y las elecciones federales están condicionadas en buena medida por la exposición mediática. El contacto personal y las relaciones cara a cara que caracterizaron las campañas electorales pertenecen a otra época. Ya no son suficientes para ganar las elecciones. Actualmente es necesario utilizar todas las posibilidades y capacidades que ofrecen los formatos mediáticos para que tanto los partidos como sus candidatos se encuentren en condiciones de difundir su propaganda partidista y programática, así como las imágenes de sus candidatos entre sectores más amplios de la población y de manera más rápida. En las actuales condiciones de la lucha política, los candidatos necesitan llegar a públicos muy diversos. El medio más efectivo para conseguirlo es la utilización de la imagen audiovisual. La difusión de la imagen por televisión es la vía más efectiva para posicionar un candidato entre la audiencia, pero al mismo tiempo es la más cara. La lucha política no puede eludir los escenarios mediáticos. De ahí que la lucha sea una disputa simbólica que ocurre fundamentalmente en las pantallas de televisión. Dicha competencia luego puede reforzarse con la presencia en radio y, si hay tiempo y dinero, con participación en formatos que permiten un mayor contraste de argumentos e ideas en los medios impresos. Los partidos y los candidatos no solo deben negociar directamente con los medios por los espacios y las tarifas, sino que deben incorporar un nuevo enfoque y un nuevo discurso para comunicarse con los electores. El fuerte componente mediático de las campañas electorales empuja a los políticos a incursionar en el mundo del espectáculo y de la mercadotecnia para que los que no se encuentren suficientemente preparados. La presión competitiva que ejercen entre sí los partidos políticos y los candidatos los lleva a invertir la mayor parte de los recursos que reciben por vía del financiamiento público en la compra de tiempo aire, y además a buscar recursos en el mundo privado que no siempre pueden ser justificados. De esta forma, la falta de regulación propicia el manejo discrecional de recursos de distinta procedencia y con ello incentiva malas prácticas de financiación y en el ejercicio de los recursos. Si bien toda campaña necesita un fuerte gasto en medios para tener éxito, la experiencia latinoamericana demuestra que no necesariamente las campañas exitosas son aquellas que gastan más dinero en medios. Para botón de muestra está el ejemplo de Brasil, donde el presidente Luis Ignacio da Silva ganó la presidencia por primera vez sin el apoyo de los medios. Sin embargo, una estrategia de comunicación directa que no recurra a los medios, aunque puede funcionar en países pequeños, es impensable en aquellos de gran extensión territorial. En México y Brasil, por ejemplo, es muy complicado pensar en campañas sin recurrir a la televisión. Como consecuencia de esto, la proporción de recursos que los partidos en México destinan a la contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación es muy alta, comparada con la proporción que destinan a otras actividades electorales. Esto no es malo ni bueno, realmente todo depende de cómo se gastan los recursos legalmente obtenidos. El IFE reportó, por ejemplo, que en el año 2000 los gastos de campaña para presidentes, senadores y diputados fueron de 2.010 millones de pesos, mientras que en el 2006 aumentaron a 3.300 millones de pesos. Por lo que se refiere al gasto en medios, esto es prensa, radio y televisión, solo por lo que se refiere a la campaña presidencial del 2006, el monto ascendió aproximadamente a 980 millones de pesos adicionales. El IFE ha afirmado además que casi el 40% del gasto de las campañas federales del 2006 fue destinado a la televisión. Por lo que se refiere a Latinoamérica, Juan Real afirma que los expresidentes de los países consultados en las diversas reuniones del Foro Interamericano sobre Partidos Políticos de la OEA, en Vancouver del 2002 y en Cartagena de Indias en el 2003, expresaron que la televisión era la principal fuente de gastos de campaña. Algunos afirmaron que entre un 60 y 80% del gasto total se destinaba a dicho medio. En este contexto de campañas altamente mediáticas, elecciones competitivas, recursos escasos, uso de recursos privados no susceptibles de justificarse, altos precios de los espacios audiovisuales sujetos a los vaivenes del mercado y la existencia de una opinión pública cada vez más sensible y crítica frente al alto costo de la política electoral, es necesario plantearse seriamente la posibilidad de realizar reformas electorales que permitan un acceso más equitativo a los medios audiovisuales, se reduzcan los tiempos de campaña para disminuir las necesidades crecientes de los partidos y candidatos
por tiempo aire de televisión, se gestionen de manera unificada las tarifas y tiempos que se destinarán a cada partido y se hagan más rigurosos los mecanismos de transparencia y fiscalización de los recursos utilizados durante las campañas electorales. Para disminuir los efectos que provoca el acceso desigual a los medios por parte de los partidos y candidatos, se podrían considerar los caminos que en otros países ya han probado su eficacia. Se trata de establecer reglas y procedimientos que garanticen que la lucha político-electoral se dé en condiciones de mayor equidad entre los contendientes y que al mismo tiempo los electores dispongan de información de mejor calidad acerca de las ofertas políticas en juego. Sobre las coordenadas de reformas necesarias y posibles, a este respecto existen dos posturas, que yo llamo las posturas polarizadas. La primera propone establecer la gratuidad total de los medios. En Francia, por ejemplo, se establece que durante las campañas para la Asamblea, los partidos pueden utilizar las antenas de servicio público de radiodifusión y televisión. En Chile, se prohíbe que los partidos y candidatos compren publicidad en televisión. Esta regulación incide de manera directa en la disminución de los gastos de campaña, que llegan a ser más bajos que los gastos que se realizan en países más pequeños. En Brasil existe una regulación similar a la de Chile y los gastos per cápita son más bajos que en Venezuela, Perú, República Dominicana, Argentina, Estados Unidos y México. Estas evidencias empíricas refuerzan la propuesta de que la prohibición de los anuncios pagados puede servir para reducir los costos de campaña sin que sea necesario establecer techos formales de gasto. La postura que propugna por el acceso gratuito de los partidos y candidatos a los medios en tiempo de campaña parte del supuesto de que los dueños de los medios son concesionarios que cumplen con un servicio público, ya que las ondas del espectro radioeléctrico son propiedad del Estado y por consiguiente no debe de pagar el uso de los medios. Esto no implica que no se consideren ciertos pagos compensatorios por el uso del tiempo aire en época de campañas, dado los gastos en que incurren los medios para realizar las transmisiones. La segunda postura, la otra parte del otro polo, consiste en dejar las cosas del Estado como se encuentran y permitir que las leyes de la oferta y la demanda regulen el costo de las campañas mediáticas. Lo anterior tomando en cuenta que los medios de comunicación son esencialmente empresas privadas que tienen como incentivo fundamental la maximización de sus ganancias. Esta postura es totalmente contraria a la gratuidad de la propaganda electoral, ya que genera pérdidas en los ingresos de las empresas mediáticas. En este sentido, el Estado debe pagar al medio de comunicación por los espacios utilizados, dado que lo que se emite es publicidad partidaria, la cual no puede considerarse un servicio público, sino una acción a favor de intereses políticos determinados. Confieso que ambas posturas las veo antagónicas y contradictorias con lo que la Constitución prevé para el caso. Si la Constitución es el primer fundamento que justifica la actuación de los medios y los partidos, en ambos casos les reconoce en su ámbito de acción derechos primarios para el desarrollo de sus actividades. Creo que en este sentido el reto es conciliar la libertad de empresa, la libertad de expresión con el interés público. Repito, la Constitución en ambos casos les reconoce a cada actor sus derechos con la misma jerarquía jurídica. Entre estas dos posturas extremas existen una serie de soluciones intermedias de cara a los nuevos desafíos de la competencia política y a la necesidad de generar las condiciones institucionales y legales que permitan preservar los principios de equidad y transparencia en los procesos electorales. Me parece que es necesario pensar en diversas reformas legales en materia electoral, en su relación y vinculación entre medios y elecciones federales. En lo personal, yo sugiero y simpatizo mucho con la idea de reducir el tiempo de las campañas electorales para presidentes, senadores y diputados. La disminución del tiempo implica bajar el costo de las campañas, con la consecuente reducción en la estimación del costo del financiamiento público y de los topes de campaña. Adicionalmente, hay otras propuestas, como el establecimiento de un porcentaje máximo de gasto que los partidos puedan destinar a los medios de comunicación. Propongo que este tope, en algunos casos varía, sea hasta de un 60% del total de los recursos públicos y privados de que dispongan los partidos. Hay otra propuesta que establece la de ampliar las facultades del IFE como autoridad electoral para que se convierta en la autoridad responsable de contratar las tarifas y la totalidad de los tiempos de que dispondrán los partidos y candidatos
de acuerdo a la proporción de dinero que puede destinar a los medios de comunicación. Lo que observamos es que hay un fuerte dispendio de recursos, son campañas muy prolongadas, hay lagunas jurídicas que lamentablemente no han terminado de afianzar y regular una parte esencial de la libre manifestación a la que tienen legítimamente derecho los partidos políticos, pero que va en el agravio del ciudadano y que va en agravio del presupuesto, porque hay dispendios que son lamentablemente agresivos contra la economía de las finanzas nacionales, toda vez que como encuentran un estado jurídico no susceptible de regulación, pueden desahogar y desarrollar en lo que se llaman precampañas el inicio de lo que podría ser formalmente un proceso comicial, un proceso de promoción, de difusión, y es un proceso de mercadotecnia política. Creo que el punto importante es encontrar los equilibrios apropiados para hacer más eficaces las campañas electorales, para ahorrar las economías apropiadas y que no sean escandalosamente, económicamente hablando, derrochadoras las campañas electorales, y que también nos permitan tener mejores espacios de información para tomar decisiones sustantivas como pueblo y como parte del ejercicio soberano al que tenemos legítimo derecho para escoger a nuestras autoridades. Yo dejaría aquí una propuesta de reforma con algunas condiciones. Yo me pronunciaría básicamente porque esta propuesta sí tiene arreglo y yo creo que debe estar circunscrita única y exclusivamente a lo que es el COFIPE. Yo no estaría pensando en otras disposiciones porque es meter un ruido innecesario. Técnicamente, jurídicamente, institucionalmente, constitucionalmente, tenemos que ser muy serios y muy rigurosos para pensar en una reforma que en realidad logre atajar los problemas que se han generado en las campañas electorales en esta materia. Lo que nos va a dar la pauta para tener estos esquemas, hay muchísima literatura, hay muchísimas propuestas, es la posibilidad de tener un instrumento que esté actualizado, que esté eficaz y que nos dé la posibilidad de modernizar todas las manifestaciones que se han dado en esta materia. Finalmente les diría que en el derecho comparado hay una figura que ha generado mucho ruido seguramente para los especialistas que están trabajando en estos proyectos de reforma. En Estados Unidos les llaman Political Action Committees, y estos Political Action Committees, bajo la primera enmienda, que es la disposición constitucional norteamericana que permite la amplia libertad de expresión, son las que, gracias a los abogados, le han dado la vuelta a la regulación electoral. ¿En qué consisten estos Political Action Committees? En asociaciones civiles, asociaciones políticas de acción o asociaciones de acción política, son asociaciones civiles que se encargan fundamentalmente de recabar recursos económicos, promover las tesis, promover los programas y las ideas tal vez de un candidato, pero que no utilizan los colores de un partido específico. Con esto le están dando vuelta a la regulación electoral para sobrepasar los montos de campaña y, lo más importante, que bajo la ley, la primera enmienda, promueven la libertad de expresión. Faltan 2 minutos. Bajo la libertad de expresión de la primera enmienda han logrado sobrepasar a la legislación y bajo la protección del fundamento constitucional han logrado posicionar a diversos candidatos. Esto no escapó también a la Corte de Estados Unidos, ya está regulado, ya han permitido que haya un sano equilibrio entre lo que es libertad de expresión, libertad de empresa y, sobre todo, esta posibilidad de la equidad y la transparencia en los procesos electorales. Concluyo diciendo, las reformas que me he permitido sugerir tendrán que radicarse en la legislación electoral, si es que queremos hacer algo serio, sustantivo, y que dé pauta para que se generen los incentivos institucionales y procedimentales adecuados. En las actuales condiciones políticas del país, el enfoque que debe prevalecer en el debate sobre la reforma electoral es aquel que nos ayude a situar en el campo del sistema electoral las respuestas a los problemas derivados de la falta de equidad y transparencia en las contiendas electorales. Abrir la agenda de la reforma a otras disposiciones jurídicas en el contexto de la falta de consensos sobre el sentido y los alcances que deben tener las reformas simplemente podría bloquear la viabilidad del nuevo impulso que ha tomado el debate nacional sobre las reformas institucionales y legales que es necesario realizar para recuperar la credibilidad de las instituciones democráticas. Claro está que las campañas electorales con mayor equidad no garantizan tener mejores contenidos políticos en los promocionales de cada partido o candidato. Lamentablemente, la videopolítica ha destronado a la razón, al argumento y a las ideas.
Hoy un candidato con ciertas características televisivas arrollaría a los Churchills, a los de Gaulle y a los Juárez, por citar solo unos ejemplos. Pero esto es motivo para una futura plática. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Islas. Señor Sergio Sarmiento. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas por haberme invitado. Me consta, viendo las listas de invitados en cada una de las mesas, que el Instituto hizo un gran esfuerzo por equilibrar puntos de vista, por presentar puntos de vista que se opongan, y eso me parece a mí perfectamente correcto. Claro que entiendo también las posiciones de quienes se oponen a que quienes piensan diferente hablen. Decía Oscar Wilde que es muy peligroso escuchar, porque si uno escucha, corre uno el riesgo de que lo convenzan, de manera que también entiendo la otra posición. Vengo a hablar de 4 o 5 temas: medios masivos y campañas electorales, regulación del acceso a los medios, etcétera. Quizás sea bueno, sin embargo, por algunas palabras que escuché ahora del público, que haga una reiteración que he hecho en múltiples ocasiones cuando me presento públicamente. No represento los puntos de vista de ninguna de las empresas para las que colaboro, no represento el punto de vista ni de TV Azteca, ni del Grupo Radio Centro, ni del periódico Reforma, ni de los otros 22 periódicos que llevan mi columna. Represento a duras penas mi punto de vista personal. En lo que hace a la relación de medios masivos y campañas electorales, me da un poco la impresión de que aquellos que quisieran que los medios de comunicación desaparecieran del mundo de la política se van a enfrentar un poco a lo que decía Kofi Annan al respecto de la globalización. Kofi Annan, el exsecretario general de las Naciones Unidas, decía que protestar en contra de la globalización es un poco como protestar en contra de la ley de gravedad. Nos gustará o no nos gustará, pero parece ser una realidad. Y es una realidad en todos los sistemas políticos. Desde Cuba, que tiene monopolio absoluto en medios de comunicación, hasta Estados Unidos, en que por la diversificación tecnológica a través de los sistemas de cable, el hogar promedio tiene 23 o 24 canales de televisión. Es un problema también, por supuesto, en los Estados Unidos. Los medios van a estar presentes, es un hecho inevitable. Y lo importante es ver qué sistema vamos a seguir, qué sistema queremos seguir como país, para que los medios cumplan una función dentro del sistema democrático de nuestra nación. Parece haber 2 sistemas fundamentales, 2 sistemas que son los más usuales. Existen con variaciones en distintos lugares del mundo, pero para hacer más fácil la comprensión, digamos que uno es el sistema estadounidense y el otro es el sistema europeo. Efectivamente, el sistema europeo ha sido establecido también en varios países de Latinoamérica, mientras que el sistema estadounidense también existe en algunos países, por ejemplo, de Europa Oriental, o en algunos países de Asia, de manera que no se pueden calificar nada más como estos dos, pero para facilidad de descripción está el sistema estadounidense y el sistema europeo. En el sistema europeo se prohíbe, como lo está pidiendo Miguel Carbonell, la prohibición a la compra de publicidad para medios de comunicación, para todos los medios de comunicación. En el sistema estadounidense hay libertad de contratación de publicidad. México, para bien o para mal, escogió el sistema estadounidense cuando se desarrolló el COFIPE, y es el sistema que tenemos actualmente. Estamos viendo críticas muy serias que tienen que ver, como lo señala Jorge Islas, con el gasto excesivo que estamos viendo en las campañas, y algo que quizás preocupa más, que lo señalaban tanto Jorge Islas como Javier Corral, como también, por supuesto, Miguel Carbonell, que es la llamada espotización de la política. Si nosotros dependemos del spot de 30 segundos para transmitir un mensaje político, entonces la idea es que nosotros estamos denigrando a la política, o bajando el nivel de la política, bajando el nivel de la discusión. Por esta razón, precisamente, en los sistemas europeos se ha prohibido la compra de publicidad. Yo lo que he encontrado, lo que estoy
percibiendo aquí en esta mesa y lo que estoy percibiendo en buena parte del país es que hay una fuerte tendencia en México a cambiar del sistema estadounidense, por así llamarlo, al sistema europeo. Está bien, simple y sencillamente hay que conocer los pros y los contras de cualquiera de estos sistemas. El sistema europeo tiene como su principal problema el hecho de que aquellos que ya están en el poder tienen una ventaja muy fuerte para permanecer en el poder, y los partidos establecidos en términos generales tienen esta ventaja muy fuerte para permanecer en el poder. Por eso vemos sistemas democráticos en Europa en los cuales un solo partido puede permanecer mucho tiempo, como ocurre en los países escandinavos. No es bueno ni es malo, simple y sencillamente es una realidad. Para un candidato que llegue de cero, que llegue con ideas nuevas, que no pertenezca al sistema tradicional de partidos, es muy difícil lograr avanzar sin tener el acceso específico que hay en medios de comunicación en el sistema europeo. De manera que pues hay que estar conscientes. El sistema americano tiene muchísimos problemas. Efectivamente es un sistema en el que se gasta mucho dinero, es un sistema en el que hay campañas negativas, y habrá que decidir si queremos o no queremos también tener estas campañas negativas. Miguel Carbonell señalaba que él, en lo personal, piensa que debemos adoptar el sistema europeo en el sentido de prohibir los anuncios, prohibir la compra de espacios, el uso nada más de los espacios oficiales, y sin embargo se pronuncia por una absoluta libertad de expresión. Hasta el Consejo Coordinador Empresarial está dispuesto a extenderle esta libertad de expresión, lo cual es un poco aventurado en el ambiente político que existe en nuestro país, pero en fin, ya tomó el riesgo Miguel Carbonell de decirlo, y bueno, podemos hacerlo notar aquí. El hecho está en que los legisladores tendrán que tomar en cuenta las posibilidades, y vamos a ver qué es lo que hacen los legisladores. Mi posición personal es que los dos sistemas tienen puntos positivos, los dos sistemas tienen puntos negativos. Esta idea de que el sistema europeo evita la espotización de la información política es un absurdo para quien quiera que haya visto una campaña política en Europa sabe perfectamente bien que el que tiene mayor habilidad para salir en los medios, el que tiene mayor habilidad para expresar su mensaje en spots, en bytes de 20 segundos, es evidentemente el que va a obtener pues un mayor tiempo en los medios de comunicación. Si hiciéramos una correlación con lo que existe actualmente en nuestro país, bueno, pues Gerardo Fernández Noroña le daría la ventaja a todo el mundo, y por supuesto vencería a un Enrique Jackson o algunos de estos otros políticos que tenemos que no tienen el carisma personal para lograr expresarse en bytes de 20 segundos. Hay que entender también, cuando hablamos de la regulación del acceso a los medios de comunicación, quería yo hacer una observación. Me tocó vivir en Brasil después del periodo de la dictadura. Estuve trabajando en Brasil un tiempo mientras estaban definiendo las reglas del sistema político. Brasil efectivamente adoptó muchos de los puntos de la legislación europea. Sin embargo, el hecho de que no se pudiera comprar publicidad no evitó, por ejemplo, que la cadena Globo de televisión impulsara la candidatura de Fernando Collor de Mello y lo hiciera presidente de la República, después con consecuencias desastrosas para el país. De manera que el que no se permita comprar publicidad no resuelve el problema. Después haría la cosa de cómo se permitía a los partidos políticos tener sus tiempos de difusión de ideas. Entonces se tomó la idea europea de tener spots o de tener ciertos espacios que dependían del apoyo político que había recibido el partido en la elección anterior, y este tiempo se repartía entre los partidos políticos. Lo que primero se hizo fue colocar estos tiempos en horarios diversos, de manera que podría estar el partido del Movimiento Democrático Brasileño con un spot o con un programa de 15 minutos. No se censuraban los programas, por supuesto, se consideraban responsabilidad de cada uno de los partidos, pero podía tener su spot de 15 minutos, y entonces lo que pasaba es que automáticamente se desplomaba el rating, y el rating se iba a las televisoras que seguían transmitiendo las telenovelas o que seguían transmitiendo los programas de espectáculos. Se pensó que una solución para esto era el colocar toda la información política a la misma hora en todos los canales, una especie de gran hora nacional, pero en todos los canales de televisión.
Yo no sé si realmente esto sirvió para comunicar mensajes más profundos. Lo que sí sé es que 9 meses después de esta campaña aumentó la tasa de natalidad de una forma espectacular en Brasil, lo cual nos dice algo acerca de los brasileños, pero también de la futilidad de tratar de ordenarle a la gente que vea lo que no quiere ver. Una cosa es la publicidad y otra cosa es el acceso informativo a los medios de comunicación. Yo estoy convencido, como lo señalaba Carmen Aristegui al principiar esta sesión, que hemos tenido un cambio realmente radical. A mí me tocó ser periodista en 1988, a mí me tocó ser periodista en 1976. Quien quiera que vivió las campañas políticas de aquellos tiempos sabe perfectamente bien que estamos viviendo circunstancias completamente distintas. Y podrá uno discutir o no discutir, pero no deja de ser interesante que el candidato que más publicidad tuvo en televisión y el candidato que más tiempo de cobertura noticiosa tuvo en televisión en el 2006 fue Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, no estoy considerando el tiempo en que Vicente Fox utilizó para combatir el populismo, ni estoy tomando en cuenta los tiempos que utilizó el gobierno del Distrito Federal para defender el trabajo que había realizado Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Pero esa es una información que hemos recibido precisamente después de ver el monitoreo del ICE. Hoy tenemos un acceso bastante equilibrado de las 3 principales fuerzas políticas de nuestro país. Esto es el PRD y el Frente Amplio Progresista en términos generales, el PAN, el PRI y sus aliados, cuando tiene estos aliados. Tenemos tiempos razonablemente equilibrados de acceso a los informativos de televisión de cada una de estas fuerzas políticas. Hay variaciones en las distintas empresas. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador tuvo mucha mayor presencia en TV Azteca porque tenía un programa diario de televisión en TV Azteca, de manera que eso está en los monitoreos del ICE. ¿Y por qué Andrés Manuel quiso comprar el tiempo en TV Azteca? Pues fueron sus decisiones personales. ¿Le funcionó o no le funcionó? No lo sé. Eso habrá que preguntárselo a su gente, a la gente que hizo las compras de los medios. Yo creo que tenemos que tener cuidado. Donde vemos las discrepancias, donde vemos los tiempos realmente sesgados, es fuera del Distrito Federal o fuera de las cadenas nacionales. Televisa Radio, Grupo Radio Centro, TV Azteca, Televisa Televisión, más o menos les damos los mismos tiempos a las 3 principales fuerzas políticas. Si nos vamos a los estados, ahí vemos unos desequilibrios enormes. Y curiosamente, los mayores desequilibrios están en las televisoras y en las radiodifusoras públicas. De hecho, uno de los casos que hemos tenido de anulación de unos comicios estatales por desequilibrio en la información transmitida en una emisora de radio fue precisamente Tabasco, en que la emisora, no las comerciales, sino la emisora estatal, tomó claramente partido por el grupo gobernante en esos momentos. Yo tengo la opinión de que los medios deben tener libertad para establecer sus decisiones de cobertura informativa. Fui durante 5 años director de noticias de una televisora. Nunca quise establecer mi cobertura por el reloj que estaba yo utilizando y ver si le estaba yo dedicando 24 segundos a un candidato o 24 segundos al otro candidato. Me enteraba yo al día siguiente cuando me llamaban los directores de comunicación social a mentarme la madre porque les había dedicado 14 segundos menos que al otro, y ahí me enteraba y trataba de equilibrar. La verdad, lo sabe Carmen, lo sabe cualquier periodista, nosotros tratamos de darle el tiempo a la noticia que sentimos que el público necesita para entender la noticia y para involucrarse con la noticia, de manera que yo me opongo en términos generales, o creo que se debe actuar con mucha cautela, el que haya esfuerzos por tener censura o por establecer reglas muy estrictas acerca de la cobertura que debe haber en un momento dado en la información política que se da a conocer. Me preguntan mucha gente, ¿qué debemos hacer los medios? ¿Regulación o autorregulación? Yo creo que la regulación estatal es siempre una forma de censura. La RTC impidió
la emisión del famoso spot del presidente legítimo de Andrés Manuel López Obrador, porque está recurriendo a una ley, o está diciendo que está recurriendo a una ley. Creo que es absurdo que RTC se convierta en el gran censor de la información política de nuestro país. Creo que los televidentes, los radioescuchas, los lectores de periódicos tenemos la suficiente inteligencia para saber qué es correcto y qué no es correcto. Además, creo que puede ser anticonstitucional que en un momento dado la autoridad nos diga: tú tienes que darle exactamente 14.5% de tu tiempo a este partido, 23.7% a este partido y 34.2% a este partido. Y ciertamente no funcionan así las cosas. Y además creo que este tipo de censura es absolutamente inaceptable para los periodistas. A mí me ha tocado todavía en años recientes, la última vez en el año 2000, que se me haya amenazado con despedirme de mi trabajo porque estaba yo dedicándole en un momento dado demasiado tiempo a un candidato, en ese caso de oposición, pero porque había generado en un debate, previo al debate, había generado mucho interés por parte del público. La relación jurídica entre el Estado y los medios masivos de comunicación, pienso yo que la función del Estado debe ser otorgar concesiones y vigilar que se cumplan las leyes. Pienso yo que el Estado no debe meterse en los contenidos siempre y cuando estos no violen la ley. La ley a veces es difícil de interpretar, pero creo que poco a poco, a través de jurisprudencia, podemos ir determinando cuáles son las reglas que debemos utilizar para que los medios de comunicación tengan libertad, que yo creo que es muy importante. Y creo que en buena medida, la democracia que estamos viviendo hoy en día, perfecta o imperfecta, es producto en parte de que hemos visto una mayor apertura en los medios de comunicación. No creo que la contratación de publicidad política deba provenir de un burócrata más en el IFE. Creo que son los partidos los que en un momento saben cómo responder o cómo no responder. Cuando vimos en la campaña del año 2006 los debates acerca de la publicidad negativa, una de las cosas que vimos es primero Andrés Manuel López Obrador y la Coalición por el Bien de Todos se quejaron de la publicidad negativa, y después, curiosamente, sus anuncios de mayor impacto fueron negativos. Es curioso, los primeros anuncios de Andrés Manuel López Obrador no tuvieron recordación, cosa que pueden medir perfectamente bien las agencias de publicidad, si la gente recuerda o no recuerda un determinado anuncio. Y el primer anuncio que empezó a recordar la gente de la campaña política de Andrés Manuel López Obrador fue el "ya no mientan panistas, jueguen limpio", en que Elenita Poniatowska se encargaba de cuestionar a los panistas por la campaña crítica, por la campaña negativa que habían estado llevando en contra de Andrés Manuel López Obrador. Aquí están mis puntos de vista. Yo entiendo que no van a gustar necesariamente, no soy políticamente correcto, pero pienso que tengo la obligación ética y la obligación periodística de expresar aquí esos puntos de vista. Entiendo que seré criticado, entiendo que lo que yo planteo y que lo que yo defiendo no son necesariamente los puntos de vista que están de moda, pero muy mal haría yo si por cobardía no me atreviera yo a expresarlos. Gracias por su atención.